Parte 5. Conjeturas de primos gemelos y Polignac. Conjetura de números primos gemelos. Vamos a empezar por la estructura. Primero vamos a definir GI como el par de X' y consecutivos, o sea, X' y X' y más 1, tal que la diferencia sea igual a 2, X' y más 1 menos X' y igual a 2. Esto define los primos gemelos, los que tienen diferencia igual a 2. Empecemos con la base 0, definida para mínimo factor primo mayor a 1, e i mayor o igual a 2 y menor que 2 más 2 primorial, o sea, 2 más 2. Pn menos 1 primorial es igual a 1. Esto por convención. Por lo tanto, tenemos dos elementos, mínimo factor primo igual a 2, tenemos el 2, por lo tanto nos queda la base 1 con el número 3. Acá vamos a ver que definimos la tasa GI como la cantidad de GI dividido la cantidad de X' I. Vamos a la base 1. Mínimo factor primo mayor a 2, EI mayor o igual a 3 y menor estricto a 3 más 3 primorial, o sea 6. Pn menos 1 primorial es igual a 2. Por lo tanto, vamos a tener tres elementos. Partimos de la base 3 más 2, 5 más 2, 7. Mínimo factor primo es el 3, por lo tanto nos va a quedar 5 y 7 como la base siguiente, que es G1. Porque 7 menos 5 igual a 2. Por lo tanto, vamos a tener un solo GI en 2X'. O sea, 5 y 7. 1 sobre 2. Será la tasa GI. Para la base siguiente, tenemos la base, que era 5 y 7, que venía de la base anterior. Lo replicamos 5 veces, de 0 al 4. Y vamos a tener como mínimo factor primo igual a 5, el 5 y el 25. Acá se rompe la estructura. Por lo tanto, los GI en la nueva base van a ser 3, el 11 y el 13, el 17 y el 19 y el 29 y el 31. Son estos tres. Por lo tanto, la tasa GI, veníamos con 1 desde la base anterior, 3 menos 2, 1, y 5 que se replicaron, menos las dos veces que se rompió la estructura. 5 menos 2 igual a 3. Son estos 3. Sobre los 8X', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. X' I. Pasamos a la base siguiente, para mínimo factor primo mayor a 5. EI va a estar definido como EI mayor o igual a 7 y menor o igual a 7 más 7 primorial, o sea 217. Y el Pn menos 1 primorial va a ser igual a 30. 5 primorial igual a 30. La base está acá, m va a ir de 0 a 6, son 7 veces que se replica, y los GI que venían de la base anterior era G1, 11 y 13, G2, 17 y 19, y G3, 29 y 31. Se replican 7 veces y se rompe la estructura en cada GI que venía de la base anterior en dos oportunidades. En este caso el 133 y el 171, en el G2 en el 49 y el 77, y en el G3 en el 91 y 119. Por lo tanto, la tasa GI nos va a quedar el 1 de la primera base, el 3 de la segunda, y 7 menos 2, 5 de la tercera, que son 3 por 5, 15. Los 15 GI que estamos numerando acá. Sobre los 48X'. Por lo tanto, vamos a definir la tasa de números gemelos en el intervalo Pn al cuadrado, Pn más 1 al cuadrado. Tenemos que la tasa GI era igual a la productoria desde i igual 3 hasta i igual n de pi menos 2 sobre los X', que era la productoria desde i igual 2 hasta i igual n de pi menos 1. Teníamos que la cantidad de primos en el intervalo era igual a la diferencia entre los extremos, Pn menos 1 al cuadrado menos Pn al cuadrado, por la tasa de números primos, que era la productoria desde i igual 2 hasta i igual n de pi menos 1 sobre Pn primorial. A la cantidad de primos del intervalo le aplicamos la tasa GI. Por lo tanto, nos queda Pn más 1 al cuadrado menos Pn al cuadrado por la productoria desde i igual 2 hasta i igual n de pi menos 1 sobre Pn primorial por la tasa GI, que es la productoria desde i igual 3 hasta i igual n de pi menos 2 sobre la productoria desde i igual 2 hasta i igual n de pi menos 1. Vemos que tenemos arriba y debajo el mismo término, por lo tanto esto lo podemos simplificar y definimos la tasa PG primo gemelo como la productoria desde i igual 3 hasta i igual n de pi menos 2 por Pn primorial. Vamos a hacer el análisis de la tendencia creciente de los primos gemelos. Vamos a tomar dos intervalos consecutivos. Pn más 1 igual a Pn más el delta, o sea, la diferencia entre los dos primos. Y el delta va a ser siempre mayor o igual a 2. Por lo tanto, Pn más 1 al cuadrado va a ser Pn al cuadrado más 2 delta Pn más delta al cuadrado. Y la diferencia entre Pn más 1 al cuadrado menos Pn al cuadrado nos va a quedar, por lo tanto, 2 delta por Pn más delta al cuadrado. La cantidad de primos gemelos en este intervalo, que lo definimos como Q1,
va a ser, por lo tanto, 2 delta Pn más delta al cuadrado, este valor, por la tasa Pg, lo llamamos T1, que como lo habíamos definido, la tasa Pg va a ser la productoria de I igual 3 hasta I igual n de Pi menos 2 sobre Pn primordial. Por lo tanto, Q1 de primo gemelo sobre el delta nos va a quedar como 2 por Pn más delta por T1. Por otro lado, en el intervalo siguiente tenemos a Pn más 2 como Pn más 1 más delta prima. Delta prima va a ser mayor o igual a 2. Por lo tanto, Pn más 2 al cuadrado va a ser Pn más 1 al cuadrado más 2 delta prima Pn más 1 más delta prima al cuadrado. Y la diferencia de este intervalo va a ser Pn más 2 al cuadrado menos Pn más 1 al cuadrado igual a 2 delta prima Pn más 1 más delta prima al cuadrado. La cantidad de primos gemelos va a ser, en este caso el segundo intervalo, la denominamos Q2 como 2 delta prima Pn más 1 más delta prima al cuadrado por la tasa 2. Y la tasa 2 es equivalente a la tasa 1 multiplicada por Pn más 1 menos 2 sobre Pn más 1. Se le agrega un término para llegar al primordial Pn más 1, igual que arriba se le agrega el término Pn más 1 menos 2. Por lo tanto, Q2 de primo gemelo sobre delta prima va a ser igual a 2Pn más 1 más delta prima por T2. Y tenemos que demostrar que la cantidad de primos gemelos en este intervalo va a ser mayor a la cantidad de primos gemelos en el intervalo anterior. O sea, 2Pn más 1 más delta prima por T2 mayor a 2Pn más delta prima por T1. Vamos a demostrar que la tendencia es creciente. Por lo tanto, acá sustituyendo a T2 por Pn más 1 menos 2 por Pn más 1 por T1, nos queda la ecuación menos la cantidad de primos gemelos en el intervalo anterior tiene que ser mayor a 0. Si acá desarrollamos este término, nos queda 2Pn más 1 al cuadrado más delta prima Pn más 1 menos 4 Pn más 1 menos 2 delta prima sobre Pn más 1 menos 2 Pn más delta, que debe ser mayor a 0. Acá vemos que todos estos términos están multiplicados por Pn más 1 y tenemos acá dividiendo Pn más 1. Dejamos solamente afuera este factor que no tiene Pn más 1, nos queda 2Pn más 1 más delta prima menos 4 menos 2 delta prima sobre Pn más 1 menos 2Pn menos delta. Acá también le sacamos los paréntesis y acá nos queda negativo. Pero sabemos que Pn más 1 es igual a Pn más delta. Por lo tanto, sustituimos Pn más 1 por Pn más delta. Por lo tanto, nos queda 2Pn más delta más delta prima menos 4 menos 2 delta prima sobre Pn más 1 menos 2 Pn menos delta. Desarrollamos este paréntesis y nos queda T1 multiplicado por 2 Pn más 2 delta más delta prima menos 4 menos 2 delta prima sobre Pn más 1 menos 2 Pn menos delta. Acá tenemos más 2 Pn menos 2 Pn, esto se elimina, 2 delta menos delta queda solamente delta, por lo tanto nos queda acá T1 por delta menos 4 más delta prima menos 2 delta prima sobre Pn más 1. Y esto tiene que ser mayor que 0. Sacamos de factor común delta prima y nos queda delta menos 4 más delta prima por 1 menos 2 sobre Pn más 1. Sabemos que delta es mayor o igual a 2. Por lo tanto, vamos a ir a una hipótesis de mínima y suponemos que delta prima es igual a 2. 2 menos 4 nos queda menos 2. Por lo tanto, este término debería ser mayor que 2 para que sea positivo. Pero sabíamos que no existen dos primos consecutivos con delta igual a 2. Por lo tanto, delta prima tiene que ser mayor o igual a 4 para que este término sea mayor que 2, porque nos había quedado menos 2, este cociente para Pn mayor a 2 siempre va a ser entre 0 y 1, este término tiene que ser menor o igual a un medio, a 0,5. Por lo tanto, si Pn es 4, te va a quedar un medio. Para cualquier Pn más 1 mayor a 4, este producto queda mayor que 2. Pero sabemos que Pn en la estructura tenía que ser mayor que 3, por lo tanto Pn más 1 va a ser mayor o igual a 5. Este término nos va a quedar mayor restricto a 2. De esta forma demostramos que siempre la tendencia, la cantidad de primos gemelos sobre delta, va a ser positiva, que era lo que queríamos demostrar. Y acá vamos a ver con números reales, hallando los pares de primos gemelos en cada intervalo, el primer intervalo de 2 a 3, hasta llegar al último intervalo, 991, 997. Por lo tanto, nos quedaría Pn al cuadrado 4 y Pn más 1 al cuadrado 9. El último intervalo va a ser Pn al cuadrado 982.081 y Pn más 1 al cuadrado 994.009.
En rojo tenemos la cantidad de números primos sobre delta estimada por la tasa, y en azul graficamos la cantidad de números primos sobre delta reales en cada intervalo. Ya sabíamos que la tasa de primos no determina exactamente la cantidad de primos de cada intervalo, pero lo que vemos, las curvas tienen tendencia positiva, tanto la estimada como la real, la tendencia es creciente. Vemos como en algunos puntos la cantidad real sobrepasa la estimada, pero en la mayoría la cantidad estimada de primos gemelos está por encima de la cantidad real. Nosotros estamos demostrando que tenemos una tendencia creciente de pares de números primos gemelos en el intervalo dividido el delta. Conjetura de Polignac. La conjetura dice lo siguiente: para todo número natural k existen infinitos pares de primos cuya diferencia es 2k. Como podemos ver, cuando k es igual a 1 se tratan de los pares de primos gemelos. Partiendo de la base n y tomando a GI como el par de XY consecutivos, XY más 1, entonces XY más 1 menos XY es igual a D, la diferencia. Supongamos que en la base D aparece una nueva diferencia que no habíamos tenido en bases anteriores. Para Pn mayor a 2, todo mínimo factor primo mayor a Pn se puede expresar como la fórmula 2 alfa más 1. Entonces tenemos XY igual a 2 alfa más 1 y XY más 1 igual a 2 alfa prima más 1. La diferencia va a ser XY más 1 menos XY igual a 2 alfa prima más 1 menos 2 alfa más 1, que es igual a 2 alfa prima menos alfa. Por lo tanto, K sería igual a la diferencia alfa prima menos alfa y D sería 2K. Cuando cambiamos de base, de la base n a la base n más 1, nos encontramos que la estructura se rompe. X'I menor al mínimo factor primo igual a Pn y X'I más 1 mayor al mínimo factor primo igual a Pn. Acá surge una nueva diferencia que es igual a X'I más 1 menos X'I igual a D', donde la nueva diferencia va a ser mayor a la anterior, o sea, D' mayor a D. Ahora vamos a ver el desarrollo de la conjetura de Polignac. Tenemos que en el cambio de base Bn a Bn más 1, GI, o sea, el par de XY consecutivos, se replica Pn más 1 veces, pero la estructura GI, o sea, la diferencia, se rompe en los casos siguientes: cuando el mínimo factor primo XY más MPn primorial es igual a Pn más 1, o cuando el mínimo factor primo XY más 1 más M' Pn primorial es igual a Pn más 1, con M distinto a M'. O sea que nunca vamos a encontrar dos mínimos factor primos igual a Pn más 1 consecutivos. Por lo tanto, la cantidad GI en la base n más 1 va a quedar como Pn más 1 menos 2, estos dos elementos donde se rompe la estructura. En el cambio de base Bn más 1 a Bn más 2, GI se replica Pn más 2 veces. Por lo tanto, la cantidad GI en la base n más 2 va a ser igual al producto de Pn más 1 menos 2 por Pn más 2 menos 2. Así seguimos hasta llegar al cambio de base Bn más t menos 1 a Bn más t, donde GI se replica Pn más t veces. Por lo tanto, la cantidad de GI en la base Bn más t va a ser igual al producto de Pn más 1 menos 2 por Pn más 2 menos 2 hasta llegar a Pn más t menos 2, o sea, a la productoria desde i igual n más 1 a i igual n más t de Pi menos 2. Bueno, ahora vamos a ver la tasa de números Polignac en el intervalo Pn más t al cuadrado, Pn más t más 1 al cuadrado. Tenemos por lo tanto que la tasa GI va a ser igual a la productoria desde i igual a n más 1 hasta i igual n más t de Pi menos 2. En n más 1 vamos a encontrar una diferencia d nueva y a partir de esa base se va a replicar Pi menos 2 veces en los intervalos siguientes, dividido la productoria desde i igual 2 hasta i igual n más t de Pi menos 1. La cantidad de primos que vamos a tener en el intervalo es por lo tanto la diferencia entre los extremos, o sea, Pn más t más 1 al cuadrado menos Pn más t al cuadrado por la tasa de números primos, que es igual a la productoria desde i igual 2 hasta i igual n más t de Pi menos 1 sobre Pn más t primorial. Por lo tanto, la cantidad de primos Polignac en el intervalo va a ser la cantidad de primos por la tasa GI. Por lo tanto, es Pn más t más 1 al cuadrado menos Pn más t al cuadrado por
productoria desde i igual 2 hasta i igual n más t por pi menos 1 sobre pn más t primordial por productoria desde i igual n más 1 hasta i igual n más t de pi menos 2 sobre productoria desde i igual 2 hasta i igual n más t de pi menos 1. Estos dos términos están multiplicando y dividiendo, o sea que se pueden eliminar. Y la tasa PG' de Polignac va a quedar como la productoria desde i igual n más 1 hasta i igual n más t de pi menos 2 sobre pn más t primordial. Vamos a hacer el análisis de la tendencia creciente de los números de Polignac. Vamos a partir del intervalo pn más t más 1. Por lo tanto, definimos a pn más t más 1 como pn más t más delta, con delta mayor que 2. Pn más t más 1 al cuadrado nos va a quedar pn más t al cuadrado más 2 delta pn más t más delta al cuadrado. La diferencia entre pn más t más 1 al cuadrado menos pn más t al cuadrado va a ser 2 delta pn más t más delta al cuadrado. Por lo tanto, la cantidad de primos de Polignac en el intervalo va a ser 2 delta pn más t más delta al cuadrado por la tasa de Polignac, T1. Y T1 la habíamos calculado como la productoria desde i igual a n más 1 hasta i igual a n más t de pi menos 2 sobre pn más t primordial. Acá calculamos el cociente entre la cantidad de primos de Polignac sobre el delta, que nos va a quedar 2 pn más t más delta por T1. Para el intervalo siguiente, pn más t más 2 igual a pn más t más 1 más delta prima con delta prima mayor o igual a 2. Por lo tanto, pn más t más 2 al cuadrado va a ser pn más t más 1 al cuadrado más 2 delta prima por pn más t más 1 más delta prima al cuadrado. El intervalo que vamos a evaluar, que es pn más t más 2 al cuadrado menos pn más t más 1 al cuadrado, va a quedar a igual a 2 delta prima por pn más t más 1 más delta prima al cuadrado. La cantidad de primos de Polignac en este intervalo, Q2, va a ser igual a 2 delta prima por pn más t más 1 más delta prima al cuadrado por la tasa 2. Y la tasa 2 va a ser igual a la tasa del intervalo anterior multiplicada por pn más t más 1 menos 2 sobre pn más t más 1. Por lo tanto, la cantidad de primos de Polignac en este intervalo sobre delta prima va a ser igual a 2pn más t más 1 más delta prima por T2. Y tenemos que demostrar que 2pn más t más 1 más delta prima por T2 es mayor a 2pn más t más delta por T1. Si nos fijamos, es la misma demostración que realizamos para los primos gemelos. Hemos dicho que cada vez que se rompe la estructura, se encuentra una nueva diferencia. Lo que tenemos que ver si existen los delta para 2k con k natural, para todos los números naturales. Entonces vamos a partir mínimo factor primo mayor que 3 y determinar la diferencia entre ellos. Vemos que tenemos el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, así sucesivamente. Y la diferencia va a ir alternando entre 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. A este nivel de estructura le llamamos nivel 1. De esta forma podemos ver que lo que ya habíamos demostrado, que no existen dos primos consecutivos cuyo delta sea igual a 2 para Pn mayor que 3, y tampoco existen dos primos consecutivos cuyo delta sea igual a 4 para Pn mayor que 5, porque la diferencia alterna entre 2 y 4. Partiendo de este nivel, el primer nivel, la estructura se va a romper en algún punto. Cuando se rompe la estructura en el primer nivel, que teníamos 2, 4, vamos a tener que la nueva diferencia que surja va a ser o bien 2 más 4 o bien 4 más 2. Por lo tanto, la diferencia, el d' que surja, va a ser igual a 6. Ese es en el segundo nivel. Cuando pasamos a un tercer nivel de ruptura de estructuras, una vez que se rompió el primer nivel y que se rompió el segundo, vamos a tener que la diferencia d' va a ser o bien 6 más 2, porque se va a romper la estructura y va a tener una diferencia igual a 2, o 6 más 4, 6 que venía del segundo nivel, más 4 que viene del primer nivel. Por lo tanto, las diferencias en el tercer nivel d' van a ser o bien 8 o bien 10. Cuando pasamos al cuarto nivel, o sea que una vez que se rompieron los tres niveles anteriores, tenemos que si el nivel anterior era igual a 8, va a estar ligado a un 4. Por lo tanto, la diferencia va a ser 12. Y si se le rompe la estructura en el tercer nivel con un valor 10, el 10 va a estar ligado a un 2. Por lo tanto, 10 más 2 va a ser también 12. Volvemos a tener en el cuarto nivel una única d' igual a 12. Cuando pasamos al quinto nivel, cuando se rompe la estructura
En el quinto nivel viene del valor 12 y el 12 va a estar o bien ligado al 2, por lo tanto nos queda 14, o el 12 puede estar ligado al 4. Por lo tanto, la diferencia de prima es 16. Cuando pasamos del quinto nivel al sexto nivel de estructura, nuevamente, aquí el 14 siempre va a estar ligado al 4, por lo tanto, la D' va a ser igual a 18. Y el 16 va a estar ligado al 2, por lo tanto, también van a converger en el valor 18. Si observamos, el delta igual a múltiplo de 6 converge y diverge cuando no es múltiplo de 6. Vamos a ver algunos ejemplos partiendo de la estructura para mínimo factor primo mayor que 3, de cuando se rompe la estructura primaria en el nivel 2. El nivel 1 es 25, el nivel 2 29. En el nivel 1 se rompió la estructura, queda en el nivel 2. Por lo tanto, 29 menos 23 es igual a 6. Tenemos otro ejemplo. Tenemos el 47, el 49, en el nivel 1 se rompe la estructura, pasamos al nivel 2, 53. Mínimo factor primo de 49 es 7, es donde se rompe la estructura. Por lo tanto, 53 menos 47 es igual a 6. Otro ejemplo, el 53 se rompe la estructura en el nivel 1 con el 55, pasamos al nivel 2, 59, 55 es múltiplo de 5, por lo tanto 59 menos 53 es igual a 6. Siempre que se rompa la estructura en el nivel 2, la diferencia va a ser igual a 6. Pasamos al nivel 3, acá tiene que haber dos elementos que rompan la estructura. 89, tenemos que el 91 es múltiplo de 7, el mínimo factor primo igual a 7, 95 es mínimo factor primo igual a 5 y 97 es primo. Por lo tanto, tenemos tres niveles de ruptura de estructura. En este caso, 97 menos 89 es igual a 8. Vamos a otro ejemplo. Tenemos el 139, el 143 tiene mínimo factor primo igual a 11, 145 tiene mínimo factor primo igual a 5 y tenemos el número primo 149. La estructura se rompió en el tercer nivel y como podemos ver, 149 menos 139 es igual a 10. Como veíamos, iban a alternar las diferencias entre 10 y 8 en el nivel 3. Otro ejemplo, tenemos 181, 185 mínimo factor primo igual a 5, 187 mínimo factor primo igual a 11 y 191 número primo. Se rompe en el tercer nivel la estructura. La diferencia, 191 menos 181, en este caso también nos da igual a 10. Vamos al nivel 4, que se rompe en 4 niveles la estructura. Este ejemplo, 199. Tenemos 203 que es mínimo factor primo 7, 205 mínimo factor primo igual a 5, 209 mínimo factor primo igual a 11 y 211 número primo. Se rompe la estructura en el cuarto nivel, 211 menos 199 es igual a 12. Y otro ejemplo, 211 que es primo, se rompe la estructura en el primer nivel con el 215 mínimo factor primo igual a 5, 217 mínimo factor primo igual a 7, 221 mínimo factor primo igual a 13 y 223 número primo. Por lo tanto, la estructura se rompe en el cuarto nivel. La diferencia de 223 menos 211 igual a 12. Cuando se rompe la estructura en el cuarto nivel, las diferencias siempre nos van a dar igual a 12. Vamos al quinto nivel, partimos de 113. En el primer nivel, 115 con mínimo factor primo igual a 5, 119 mínimo factor primo igual a 7, 121 mínimo factor primo igual a 11, 125 mínimo factor primo igual a 5 y llegamos al quinto nivel. Si hallamos la diferencia entre 127 y 113 nos da 14. Acá habíamos visto que en el quinto nivel las diferencias iban a alternar entre 14 y 16. Tenemos el 1831, mínimo factor primo 1835 es igual a 5, de 1837 es igual a 11, 1841 es igual a 7, 1843 es igual a 19 y acá tenemos el número primo 1847. La estructura se rompe en el quinto nivel y acá la diferencia va a ser igual a 16, 1847 menos 1831. Y vamos al sexto nivel. Partimos del 523. En el primer nivel se rompe con el 527, mínimo factor primo igual a 17. Segundo nivel, 529, mínimo factor primo igual a 23. 533, mínimo factor primo igual a 13. 535, mínimo factor primo es igual a 5. 539, mínimo factor primo igual a 7. Y 541, número primo. Se rompe la estructura en el sexto nivel. Para el nivel 6, habíamos visto que siempre la diferencia, la nueva diferencia, va a ser igual a 18. 539 menos 523, la diferencia es igual a 18. Otro ejemplo, partimos del primo 1069,
En el primer nivel se rompe la estructura con el 1073 mínimo factor primo igual 29, 1075 mínimo factor primo igual a 5, 1079 mínimo factor primo igual a 13, 1081 mínimo factor primo igual a 23 y 1085 mínimo factor primo igual a 5. Tenemos 1087, el 1087 que es número primo, que la estructura se rompió en el sexto nivel. Por lo tanto tenemos 1087 menos 1069 igual a 18. Siempre en este nivel va a ser la diferencia igual a 18. 18 es múltiplo de 6. Y ahora vamos a ver el caso particular de los números de Polignac para delta igual a 4. Partimos de la base desplazada, por lo tanto definimos el par de x'y consecutivos como GI, x'y, x'y más 1, tal que la diferencia x'y más 1 menos x'y es igual a 4. En la base 0, mínimo factor primo mayor a 1, y I entre 2 y 4. Tenemos que nos queda 1 como base 1 porque la estructura se rompe con el mínimo factor primo igual a 2, por lo tanto nos queda el valor 1 para la base 1. Pasamos de la base 1 a la base 2, mínimo factor primo mayor que 2, y I mayor o igual a 3 y menor estricto a 6 más 3. M va de 0 a 2, 1 más 2, 3, más 2, 5. La estructura se rompe para mínimo factor primo igual a 3, o sea, en 3, y nos queda que la diferencia entre 5 y 1 es igual a 4. G1 igual al par 5, 1, que va a ser la base. Para el cambio de base entre B2 y B3, 5 y 1, se replica la estructura 5 veces de 0 a 4 y se rompe en el mínimo factor primo igual a 5, 5 y 25. Por lo tanto nos queda 3 pares de GI que van de GI igual 1 a GI igual 3. Y acá vemos para el cambio de base B3 a B4 con mínimo factor primo mayor a 5, EI va entre 7 y 217, PN menos 1 primordial igual a 30, y observamos de la base anterior venía el G1, 7, 11, G2, 13, 17 y G3, 19, 23, se replican 7 veces y se rompe la estructura en cada uno 2 veces. En este caso en el G1 en 7 y 161, en el G2 en 77 y 133 y en G3 en el 49 y 203. Nos quedan, por lo tanto, 15 GI correspondiente a la nueva base. Si observamos, estadísticamente es exactamente igual a la distribución de los primos gemelos, o sea, para delta igual 2. Vamos a tomar para el rango Pn igual 2, Pn más 1 igual 3, hasta Pn igual 991 y Pn más 1 igual a 997, por lo tanto Pn al cuadrado va a ir desde 982.081 a 994.009, o sea, el rango que siempre estábamos analizando. Calculamos la cantidad de números de Polignac con delta igual 4 y lo comparamos con la cantidad de números de primos gemelos en cada uno de los intervalos. Si observamos la distribución en términos estadísticos, es muy similar, o sea, es la misma distribución en términos estadísticos entre la cantidad de primos con delta 2 y la cantidad de primos con delta 4. Son gráficas que se superponen. Y si calculamos la cantidad de primos de Polignac con delta igual 2 en todo el intervalo, desde 2 hasta 994.009, nos encontramos que tenemos 8.169 primos gemelos con delta igual 2 y tenemos 8.143 primos de Polignac con delta igual 4. Por lo tanto, estamos hablando de la misma distribución. Ahora vamos a ver los números de Polignac para delta igual 6. Vamos a partir del cambio de base 2 a base 3, que es donde surge por primera vez la diferencia igual 6, entre 7 y 1 y 29 y 23. Por lo tanto, vamos a tener 2 GI, G1 y G2. Cuando pasamos a la base siguiente, esta estructura se va a preservar en la base 1 y 7 y 23 y 29. Se replica 7 veces y se rompe la estructura en 2 puntos. En el caso de G1, en el 7 y en el 91, y en el caso de G2, en el 119 y el 203. Por lo tanto, para la base siguiente vamos a pasar 10, 5 y 5, 10 estructuras con delta 6. Pero vemos que acá también se rompe la estructura. En los puntos donde se rompe la estructura fuera de los G1 y G2, también vamos a hallar diferencias igual a 6. 163 menos 157, 137 menos 131, 79 y 73, 53 y 47. Por lo tanto, a los 10 que venían de la base anterior, producto de G1 y G2, le tenemos que sumar a la base siguiente 4 más, van a ser 14. ¿Qué implica esto? Como podemos ver, si comparamos en el rango que estábamos tomando de intervalos de primos cuadrados que iban desde 4
hasta 994.009, vemos que el delta 6 está por encima para delta 2 o delta 4. Estadísticamente se distribuyen igual. ¿Por qué? Porque a medida que avanzamos en las bases, pueden surgir nuevas diferencias igual a 6 que no estaban en la base anterior. Eso implica que el crecimiento del número de Polignac con delta 6 va a ser mayor del número de Polignac con delta 2 o delta 4. Vemos la cantidad de números de Polignac con delta 4 en este rango y son 8.143. Sin embargo, los primos de Polignac con delta 6 en el mismo rango son 13.549. Si observamos acá en el mismo rango, vamos a ver la cantidad de primos de Polignac agrupados por el delta. Teníamos que para delta 2, 8.149, para delta 4, 8.143, para delta 6, 13.549. Y si observamos, cuando el delta no es múltiplo de 6, tenemos menos cantidad de primos de Polignac. Este que es delta 12 tiene 8.005 y el delta 10 7.079 y el delta 8 5.569. Si observamos en el siguiente rango, el delta 18 tiene 4.909, para el delta 16 tiene 2.881 y para el delta 14 tiene 4.233. A medida de que avanzamos, naturalmente la tasa de Polignac va a ser menor, por lo tanto la cantidad de pares de primos de Polignac va a ir cayendo, pero vemos que se preserva la relación de que los múltiplos de 6 están por encima de los números de Polignac con un delta menor. Bueno, habíamos dicho que la tasa de números primos nos servía como herramienta analítica. Nos permite hallar una nueva demostración que los números primos son infinitos. A partir del cociente entre la cantidad de primos en un intervalo de dos primos consecutivos al cuadrado sobre el delta, encontramos una proporción creciente cuando la función phi de x, que se utiliza en la demostración del teorema de números primos, vemos que la cantidad de números primos a medida que aumenta x decrece. En este caso encontramos una relación creciente. Si bien puntualmente para un intervalo anterior podemos encontrar una cantidad de números primos mayor a un intervalo posterior, eso es porque la tasa incluía un error estadístico, sí podemos decir que para cualquier intervalo vamos a hallar un intervalo posterior de un par de números primos consecutivos, donde la cantidad de primos va a ser mayor por la propiedad creciente del cociente entre cantidad de primos sobre delta. Y aquí, en el análisis de la tendencia de los primos gemelos, podemos concluir lo mismo. Es una demostración que los primos gemelos son infinitos. Acá, como se aplica una doble tasa, una tasa GI y una tasa de primos, la variación es más significativa, pero no se pierde la tendencia creciente de los pares de primos gemelos. No solamente son infinitos, sino que crecen en la relación cantidad de primos gemelos sobre el delta. Por ejemplo, acá tenemos un intervalo PA al cuadrado, PA más 1 al cuadrado. En un intervalo posterior encontramos que hay menos cantidad de primos gemelos, pero siempre vamos a encontrar un intervalo superior en el cual se hallen más cantidad de primos gemelos, dado que la curva es creciente. Bueno, con esto hemos concluido la presentación de la monografía de mínimo factor primo y su vínculo con los números primos.